Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. ¿Qué espacio tan especial para formar jóvenes en alto riesgo? Regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, una congregación religiosa ya vieja de la Iglesia y que con ancho ánimo le sirve a los jóvenes que están en alto riesgo, principalmente estos que pueden ser presa de la delincuencia. También es de alto riesgo que un joven se quede analfabeto, esa es la pura verdad, o con una baja formación. Y los salesianos, señores, hay que ver lo que son esos colegios salesianos y todas esas escuelas vocacionales y todas esas cosas. Yo creo que tienen un compromiso con la juventud, esa es la verdad. Hay que apoyar esa institución porque brindan un gran servicio al país, evitando que muchos jóvenes terminen en la delincuencia, en el tugurio o en el cementerio. Esos son los destinos de una persona, de un joven que no se preocupe ni por estudiar, y no le interesa el trabajo, lo que le interesa es tal vez el delito, la delincuencia, el robo, el atraco, todas esas raterías, las drogas, y después termina haciendo cosas mayores, criminaliza el delito y cae preso, y allí se hace entonces prácticamente un animal. Ese es el destino del que no recibe una buena formación. Hay que apoyar a los salesianos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el Limón de Villa González, estuve viendo cómo esa comunidad se ha revelado. Comunidades tranquilas, porque Villa González es un municipio generalmente tranquilo. Es un municipio que yo sé que ha estado ya, como se dice, asaltado, vamos a decir, por tanta gente de otros lugares que ha llegado al municipio. Hace muchos años que salimos de allí. Todas aquellas familias tan relevantes de Villa González quedan ya algunos retazos ahí, como se dice. Pero Villa González, a pesar de todo, ha sido una comunidad tranquila. Tenía muchas inquietudes políticas en los tiempos de Trujillo y era considerada
como Villa Moscú, porque había mucha inquietud ideológica incluso. Y entonces Villa González, en tiempos de la política, post caída de la dictadura, tuvo su, diríamos, su efervescencia, persiguiendo esos remanentes del Trujillato y todo aquello, y nosotros niños, pero veíamos toda aquella juventud bien combativa, sin miedo, porque uno sabe que el terror siempre, no hubo miedo ni cuando Trujillo, porque allá se organizaron células de las primeras del país, se puede decir, contra la dictadura. Entonces, Villa González siempre ha sido una comunidad muy trabajadora, emblemática con el tabaco, todo el mundo lo sabe. Y muchas veces yo tengo que señalar a Villa González como haciendo una parte con ese pueblo. Cuando surgen problemas en todo ese eje, desde Navarrete hasta Nagua, Villa González hay que sacarlo. No participa de esas cosas. Entonces es una comunidad tranquila, trabajadora, tranquila. En ese aspecto es una comunidad que tiene poco problemas de ese tipo de homicidios y crímenes y cosas de esos, son escasos. La comunidad del Limón, de Villa González, era una comunidad muy pobre, de las más pobres de las circundantes a Villa González. Pero el Limón ha mejorado y es una comunidad que de ser una sección bien apartada de Villa González, hoy es, creo que es un distrito ya, pero mucha gente de esa zona se desplazó hacia los Estados Unidos y han hecho del Limón un verdadero pueblo, crecido, sus viviendas muy mejoradas, la gente ha mejorado indiscutiblemente, porque todo el mundo sabe que usted sale del país, va a Estados Unidos, mejora su calidad de vida y usted también mejora la calidad de vida de los que deja aquí, porque remesan dinero, vienen, hacen inversiones con sus ahorros, etc. Y en el Limón, que yo he hablado muy bien aquí del Limón, se ha desarrollado una bonita comunidad muy progresista. El Limón tiene una buena carretera también, que le pavimentaron esa carretera uno de los gobiernos, no sé cuál gobierno, fue en los últimos 30 años quien pavimentó aquello, me asumo que fue en los gobiernos del PLD, que se pavimentó la carretera del Limón. Entonces tiene una carretera de primera categoría, bien asfaltada. Me imagino que mucha gente tiende a correr ahí, pero hay sus policías acotados y qué sé yo. Parece que un vehículo de la policía, no sé si andaba muy rápido o si los policías andaban bebidos, no lo sé tampoco, pero atropellaron a unos muchachos y mataron a un muchacho ahí en el accidente. Eso creó un problema social ya, porque entonces la comunidad se rebeló. Si es un hecho que puede pasar, porque todo el que anda con un guía puede atropellar a una persona, usted puede perder el control. Esas son comunidades que la gente acostumbra a estar siempre en las orillas de las carreteras. Hay bares y cosas de eso que están cercanos, y los muchachos, los jóvenes se aglomeran, eso lo sabe todo el mundo. Pues parece que esta gente atropellaron un grupo de gente ahí, y entonces la policía parece que ha tenido un mal comportamiento con ese accidente. La policía tiene que evitarle problemas a los gobiernos, porque este gobierno, yo digo que ha salido de sus problemas, de sus faltas y culpas, ha podido ir sorteando eso por vía de las dádivas, esas brisitas y todos esos bonos. No hay duda que apaciguan cualquier inquietud, cualquier ebriedad en la sociedad, donde sea, en cualquier municipio, distrito, sección, etc.
uno sabe que esas dádivas llegan y se aquieta la gente, y la gente puede estar un poco menos alterado, pero ese remolino que crea la calle cuando usted irrespeta a esas poblaciones, hay que tener cuidado. Yo he estado diciendo aquí, el gobierno ha estado navegando, incluso los gobiernos mismos del PLD, porque la política dadivosa viene desde los gobiernos del PLD, indiscutiblemente, esas tarjetas y todo aquello. Ahora, estos comportamientos de la policía, de la autoridad, deben tener cuidado, porque esos pueblos, si usted los maltrata, en el momento menos esperado, esos pueblos se suman a cualquier protesta. Son tranquilos y todo, y usted no lo ve en las noticias, usted no ve eventos criminosos ni eventos que alteran el orden público en esa zona. Pero si usted maltrata a la gente, y la policía debe tener cuidado con eso. Primero, con ese tipo de conducta. Segundo, con los disparos y todo eso. Pasó en la Barranquita, ahí mataron a esos muchachos y al peluquero. Pero en muchos eventos en Santiago, esas fuerzas policiales están actuando muy ligero. Y entonces usted está matando jóvenes allí. Y eso en un momento dado va a explotar con un problema. Usted puede estar seguro que va a explotar con un problema. Y yo veo a Santiago, que también es un pueblo tranquilo. Desde el punto de vista de la inquietud social, Santiago siempre ha estado tranquilo. Ha sido una ciudad o una provincia, pero principalmente una ciudad, porque la provincia, Navarrete y Licey son de la provincia, pero esos son dos municipios sumamente agresivos, peleadores, exigentes, y hacen muchas huelgas y paros armados. San José de las Matas, Villa González, esos pueblos son tranquilos, pertenecen a la misma provincia. Usted va a Sabana Iglesia, Jánico, y esos pueblos de ahí son tranquilos también. Pero Licey y Navarrete son inquietos. Villa González, repito, es un pueblo tranquilo, pero la gente se enerva con esas cosas. Entonces, si usted le suma que en Santiago, por ejemplo, yo vi plátano a 28 pesos, hay que decir que los éxitos de este gobierno en materia agropecuaria y de suministro de alimentos, sus éxitos son verdaderos fracasos, pero esplendorosos fracasos. Porque un plátano en Santiago, para que cueste 28 pesos en un supermercado, no puede haber plátano en la zona. Tiene que haber pasado un ciclón, un ventarrón de esos que pasan cierto tiempo, en zonas de La Vega y esa parte ahí, se dan a veces unos remolinos por ahí y destruyen y eso, pero casi enfocalizados. Pero si el plátano está a 28 en Santiago, donde la intermediación es mínima, porque que ese plátano viene de al lado, como se dice, del alero de Santiago, algo está pasando. Entonces uno ve esas cosas. Es como si el pollo se vende a 80 o 90 pesos en Santiago, el pollo está caro, porque es que lo producen en el alero de Santiago. Y eso no puede ser. Entonces Santiago es un pueblo que representa, diríamos, la capital de 14 provincias más del país, que están interrelacionadas con Santiago. ¿Qué está pasando? La producción de alimentos está baja. No me puede decir a mí nadie que conozca el medio rural de la República Dominicana que en Santiago se puede vender plátano a 28 pesos. El más distante de lo que produce plátano es Mao, Valverde. La provincia de Valverde, pero eso prácticamente está en los aleros de Santiago, se puede decir también. Todo un proyecto al lado, el proyecto Vanegas, está al lado de Santiago. Todo ese proyecto produce plátano y banano y esas cosas. Entonces, no entiendo qué está pasando.
que este gobierno no quiere tomar medidas. El presidente parece que nadie le sugiere nada ni le dice nada. Y que no vengan ahora con la excusa de que en diciembre se consume demasiado plátano, hay demasiado sancocho, demasiado. Eso no es verdad, es que tenemos 5 años con deficiencias graves en víveres y en ese tipo de alimentos que el pueblo dominicano siempre lo ha obtenido a precios asequibles y abundantes, el producto. Ahora, hay una sequía muy pronunciada o un ciclón. Entonces, eso, porque ni siquiera una plaga no es excusa para que no haya un buen inventario de plátanos y bananos en los mercados nacionales. Porque ese es un fruto que primero, la cigatoca es una enfermedad muy grave, pero se controla. No es que usted la va a erradicar, pero la controla. Ahora, si esos programas no se están llevando rigurosamente a cabo, usted puede estar seguro que la cigatoca va a afectar. Y le va a afectar gravemente. Y los nematodos y todas aquellas plagas que si usted no le atiende, no cumple con los rigores que se necesitan, las normas y todas las aplicaciones de agroquímicos y de pesticidas, etcétera, etcétera, usted no va a obtener buenos resultados. A mí me llamó la atención, honestamente, ver plátano a 28 pesos. Entonces, si usted a esa situación le suma una situación de delincuencia, de alteración de la paz, porque la policía actúa tal vez muy violentamente, ese tipo de conducta que cree la autoridad de la hora, el policía cree que está por encima del bien y del mal, que él está por encima de la población civil, que él puede matar, hacer lo que le dé la gana y seguir por ahí, no hacerle caso. Esas poblaciones se van revelando, que lo sepan. Entonces, todo eso se une en un cóctel, déjenme decirle, de precios inasequibles. La gente con problemas económicos y que además usted lo atropelle, eso es delicado. Y hay que ver cómo reaccionó Santiago con ese asunto de la Barranquita. Y fíjense cómo tuvo la policía y el gobierno. Tuvo que apresurarse a llevar a juicio, a esos policías. Tengan cuidado porque se aprietan la tuerca, como se le decía. El gobierno de Antonio Guzmán, yo recuerdo, y que en paz descanse ese caballero, fue un gobierno muy popular al principio, cuando entró, porque don Antonio le llamaban mano de piedra a Guzmán, y puso en retiro toda aquella cúpula militar, el balaguerismo, bueno, y todas aquellas decisiones, y todo le lucía al gobierno. Pero surgieron luego los problemas, vinieron algunos problemas, y yo recuerdo que le dispararon a una gente con unas escopetas, y el propio licenciado Jacobo Magluta, pensando en ese problema o mejor dicho, en el síndrome del golpe de Estado, siempre le andaba rondando ese fantasma al PRD. Entonces, bueno, pues ordenaban dispararle a una gente que protestaron en una oportunidad, no sé si eran choferes públicos, no recuerdo ahora. Pero hubo una vez, mataron a un periodista, creo también, un joven, y eso le creó muchísimos problemas a un gobierno popular, que incluso hubo un merengue, un disco, creo que fue Villalona que grabó un merengue, que no apriete la tuerca, que se va a correr la tuerca. Llega un momento en que la gente, aunque sea popular el gobierno, pero le explota un lío. Yo pienso que hay que atender esas comunidades con cuidado. Pero los gobiernos, este gobierno no tiene como delegados políticos
que puedan enfrentar esa cosa. Aquí, ¿dónde están los políticos del gobierno? Por ejemplo, para ir a atender casos como eso. Usted no lo ve en las comunidades. Se han mudado, están pensando en el boato, en el dispendio, en lo que me va a tocar a mí. Déjame buscar mi brisa, déjame buscar mi tarjeta para mis amigos, para mi familia. En eso es que están los políticos de ese partido oficial. No hay delegados que puedan intercambiar con las poblaciones. Usted tiene que hablar con los políticos de los, qué sé yo, de los barrios y de los pueblos. Usted, esa gente no los ve. Y cuando usted está en el gobierno, no es igual cuando usted está en la oposición. Cuando usted está en el gobierno, si usted le falla a una comunidad de esa, le van a exigir mañana y esa gente le falta, como dice, le falta la adscripción, le falta a ese partido, o se le ahuyenta la adscripción al partido. Yo no sé si es que el gobierno no tiene como delegados políticos, porque señores, hasta Lili tenía sus delegados políticos. Fulano está, bueno, Perico Pepín, usted es delegado, gobernador de Santiago y delegado del gobierno en la zona norte. Claro, eran aquellos tiempos que no había ni siquiera caminos, que eran sendas y era por mar que había que trasladarse prácticamente en esos tiempos del siglo XIX, finales del siglo XIX, los caminos eran prácticamente de bestias. Entonces, pero habían sus delegados para atender esos reclamos. Pero ahora estos gobiernos no tienen a nadie. El presidente parece que es el que tiene que resolver todos esos problemas, porque es un presidente ubicuo y coloquial. El presidente Abinader, que se desplaza por todos los lados, al mismo tiempo está en todos los sitios. Es casi un fantasma, como se dice, sale por todos los lados. Y parece que el propio presidente que atiende los casos directamente. Porque la verdad que yo no he visto todavía un delegado político de nada que haga el trabajo político de las zonas donde deben estar los políticos atendiendo los reclamos de las comunidades, porque estas comunidades están huérfanas. Los caminos vecinales destruidos, la comida cara, los servicios públicos muy descuidados. Pobre del pobre, como dice, que se enferma en una comunidad por ahí que no encuentra ni una ambulancia. Y eso son cosas muy graves, aparte de los medicamentos. Imagínense ustedes, al gobierno que le ponga atención a todo, porque no se puede cuidar con nada, porque la gente no está fácil. Bueno, también don Celso Maranzini. Celso había dicho, en diciembre se van a acabar los apagones. El señor Celso Maranzini. Y yo creo que es verdad. Porque, digo, no sé, no veo la gente protestando, mucha gente, como hubo aquel momento del problema de los apagones. Servicios básicos, siempre para las navidades, siempre se da luz. En los peores momentos, los gobiernos se ocupan de suministrar mucha energía en diciembre. Y eso de los tiempos, diríamos, cuasi remotos, allá atrás, desde los tiempos, yo creo, del Triunvirato, que fue un gobierno muy impopular, pero garantizaba la energía en diciembre. Todos los gobiernos del PRD, los gobiernos de Balaguer, daban luz, como se dice, en diciembre. Pero indiscutiblemente en verano hubo una crisis aquí sumamente grave de luz. Y tenía prácticamente al gobierno, lo tenía arrinconado a la propia población exigiéndole. Y prácticamente el gobierno sin respuesta. Y el único que apareció dando una respuesta, quien tenía que darla, que era el señor Celso Maranzini. Y Celso Maranzini dijo, en diciembre se van a acabar los apagones, o van a disminuir, se van a poner al mínimo en diciembre. Y yo creo que se ha cumplido. El arte de tener razón es un libro muy importante. Y eso tiene que ser, como se dice, tiene que ser un veterano
Y parece que don Celso, eso es una prueba de que es consciente del problema energético que él maneja. Porque si con esa autoridad y esa confianza e incluso con esa credibilidad que hoy debe tener, porque él dijo en diciembre los apagones se van a reducir, no porque haga fresco tampoco, sino que habrá producción de energía, parece que la ha habido, porque las quejas son mínimas, es la verdad. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, bueno, finalizamos ese comentario con el arte de tener razón. Es verdad, sí, vi que ese es un libro, sí, de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Es un hombre extraordinario, ese fue un filósofo tremendo. Eso es alemán, pero yo me acuerdo, leyendo algo de Schopenhauer, tiene la cabeza, tenía la cabeza así, el pelo como espantado, erizado, tipo Einstein. Yo no sé si era judío. Schopenhauer debía haber sido judío también. Arthur Schopenhauer. El arte de tener razón, pero también hay un arte de hacerse respetar. Y yo creo que Celso lo tiene también. Don Celso Marancini, vamos a saludar que hiciera esa promesa. Y parece que se está cumpliendo, porque hay que ser consciente de que no es fácil garantizar energía en un país como este, con tantos problemas con la energía que hay, que no la pagan, que se malgasta, que la distribuidora, si reciben 100, solamente sirven 60 o 65 y el resto se pierde. Bueno, eso no es fácil, de verdad. Eso es un negocio difícil de hacerlo rentable. Por eso digo que es un arte de tener razón y un arte de hacerse respetar. Bien, señores, dos cosas. Las enfermeras, el gobierno tiene que atender a las enfermeras. Parece que se necesitan bocones o voces altas que hagan rugir a los leones para que los leones se pongan todos de acuerdo. Tiene que haber un león que ruja fuerte para que los demás entonces sigan con él. El caso de los médicos, ese señor Waldo Ariel Pérez, Osuero, perdón, se retiró de la presidencia de los médicos, del colegio médico, y dejó ahí, parece, un relevo en esa suerte de seguidismo incondicional que hay en los gremios de este país. Y ese es un gremio, porque ese es un gremio de verdad. Y él, aunque no voy a decir que sea un sindicalista, la palabra, pero es un gremialista.
aunque sea lo mismo, pero yo le veo cierta diferencia. Vocero y único de los médicos, es verdad. Y él, al retirarse, hizo elogios inconmensurables al presidente, específicamente al presidente Abinader. Nadie, ningún presidente de este país había hecho tanto esfuerzo por mejorar el salario de los médicos como el presidente Abinader. Esas fueron sus palabras al retirarse como presidente del colegio. Ahora, las enfermeras, señores, han sido relegadas, han sido dejadas en la estación del desamparo. Muy bien. Los médicos dirán, bueno, las enfermeras tienen sus gremios, que luchen ellas, o ellos y ellas, porque creo que también hay enfermeros. No sé, pero son escasos. Pero de todas formas, yo creo que los médicos debían haber sido más solidarios con las enfermeras, o deben ser más solidarios, y el propio Ariel Suero debió haberle dicho al presidente, mire presidente, nosotros estamos muy agradecidos de ustedes los médicos, pero las enfermeras, los médicos, sin las enfermeras en los hospitales no somos nada, porque incluso los médicos van poco, y van y recetan y dan instrucciones, y quienes tienen que cumplir esos horarios fuertes y atender, y la responsabilidad de atender a los pacientes, son las enfermeras. Las enfermeras trabajan más que los médicos. No le voy a retar que el médico tiene la sabiduría, la experiencia, qué sé yo, tiene su formación académica, muy bien, y da las instrucciones. Pero las enfermeras hacen un trabajo extraordinario. Los médicos sin esas enfermeras tuvieran que amanecer en los hospitales atendiendo a los pacientes. Y no es verdad que ningún médico de eso va a hacer eso. Con el nivel de... ese nivel de metalurgia que hay, como se dice en los médicos, porque son profesionales que además tienen que esforzarse mucho para formarse como profesionales de la medicina, y es justo que después que usted se prepare y esté sirviéndole a la comunidad, usted viva mejor que como usted entró o estaba, porque para eso es que uno se forma y se académicamente y va cada día aumentando su conocimiento y bien su especialización. Pero yo creo que los médicos, no hay una locomotora que solamente arrastre a los médicos. Esa locomotora debe arrastrar el sistema de salud. Los médicos, yo creo que debieron haber sido más solidarios con las enfermeras y no dejarle en la estación del desamparo, porque las enfermeras dicen que no ganan salario, que el salario es muy malo. Que además tienen escasez de enfermeras, que hay hospitales que tienen demasiado trabajo y ellas dicen que van muy forzadas. Entonces, el servicio médico en cualquier hospital público o privado, óigase bien, sin las enfermeras es un servicio médico mediocre, malo o ausente, que sería el extremo. Porque no es verdad que un médico, si no hay enfermeras, se va a quedar ahí cuidando enfermos. No es verdad que lo van a hacer. Entonces, las enfermeras son básicas, que le den su apoyo. Yo creo que el gobierno tiene que poner su atención en las enfermeras, cualquier gobierno que venga, pero este gobierno que ha sido tan, diríamos, tan complaciente con los médicos, que recibió elogios, el presidente recibió elogios inconmensurables de una de las voces más críticas de todos los gobiernos, que ha sido el presidente del Colegio Médico, ya saliente, el señor Waldo Ariel Suero. Pero debe haber una voz que se levante por las enfermeras. Repito, hay que ir a los hospitales, y más a esos hospitales públicos, para saber si es verdad que el gas pela, como se dice. Bien, otro cura como Rucuá, señores, pero la Iglesia Católica no se respeta en este país. Por eso es que hace falta el cardenal López. Aquí, la Iglesia Católica, por las bajas vocaciones sacerdotales, sabe uno, agarran cualquier cosa por ahí, que se pone una sotana y es cura. Digo yo, curas haitianos, ¿qué buscan esos curas haitianos en República Dominicana? Sabiendo ellos, la Iglesia Católica, que nosotros con esa gente no nos llevamos bien. Pueden ser buenos, sanos,
pero no nos llevamos bien con esa gente, que lo sepan de... Y eso no es asunto de que somos cristianos, no, eso es asunto de que chinos y japoneses no se llevan bien, y eso se sabe que no se llevan bien. Y se parecen bastante. Es difícil identificar un chino y un japonés. Ahora, señores, que venga un cura y haga el mismo daño a la identidad nacional, que copie el mismo delito del padre Rucuá, aquel famoso delincuente, cura delincuente, traidor, que comenzó en Barahona a declarar haitianos como hijos de él para hacerlos dominicanos. Ustedes saben el crimen que es. Rucuá, yo no sé si se fue de este país o murió, yo no sé por dónde, había otros, son todos iguales. Curas que son una especie de dinamiteros que se meten, se infiltran en la iglesia y terminan haciendo todo estas obras maléficas, traidoras. Ese señor haitiano, ese sacerdote que fue detenido o fue identificado en Mao, señores, haciendo a más 55 creo que fue que contaron, yo no sé dónde está la Junta Central Electoral, porque ¿cómo es posible, señor? Por eso era que decíamos la semana pasada, miren a lo que estaba pendiente de la marcha del PLD, que se sabe aquí que todo el mundo anda haciendo campaña política aquí, gobierno y oposición, y salen antes de tiempo, y eso lo sabe la Junta. Y nosotros decíamos, ¿por qué no se meten con eso? También con el registro, pónganse, ahí hay trabajo de más en la Junta. Y miren a lo que le ponen atención. En lo que tienen que estar, no están. En lo que están es en una cédula, gastar 6.000 millones de pesos en cédula, cambiando cédula. Chimbo proyectos que ustedes no saben qué es lo que están. Y el registro civil inundado, infiltrado de ilegales haitianos, hechos pasar como dominicanos. Y miren el ejemplo de este señor, un cura, 55 haitianos declarados como hijos adoptivos de él. Lo mismo que hacía Rucuá. Pero no hay carácter nacional para tomar medidas drásticas con curas delincuentes como esos, traidores a este país. La iglesia, ¿quién le va a reclamar? El gobierno, este gobierno tiene carácter para reclamarle a la iglesia. Aquí hubo unos curas, yo recuerdo cuando Balaguer, porque Balaguer sí tenía carácter aquí. El padre Cabeza, un padre infiltrado, comunista, muchísimos padres que se infiltraron en la iglesia. Dinamiteros de la iglesia. Y el padre Cabeza, adoctrinando campesinos y haciendo muchísimas cosas para derrocar el gobierno de Balaguer, y Balaguer, que no jugaba con eso, cogió al padre Cabeza y lo botó de este país. La iglesia se movió y nada, pero se quedaron fuera, lo sacó Balaguer. Ahora, aquí nunca se le ha prohibido a los curas que hagan su labor espiritual o evangélica. Eso es lo que tienen que hacer. Incluso hay problemas sociales que los curas también se hacen voceros de comunidad, está bien. Pero no hagan un acto de traición como ese, usted no lo puede ni hacer a este país. Ese cura, lo menos que le puede costar es que lo saquemos de este país, lo mandemos a Haití, a donde él quiera irse, pero que se largue de este país, porque no es necesario que tengamos elementos como ese. El mismo ejemplo del padre Rucuá de Barahona, un francés, creo, un canadiense, haciendo así mismo la Junta Central Electoral, durmiendo, paseando, los principales jefes de la Junta haciendo nada, esperando las elecciones, tipo Chencho, esperando las elecciones. Es decir, ¿están rompiendo tocones? No, lo que están es ganando su dinero fácil y suave de ahí, en vez de estar cuidando el registro, repito, que está viciado hasta el tuétano, de haitianos, de haitianización del registro civil en este país. Y lo vamos a ver, usted verá la cantidad de cédulas de haitianos que van a salir, porque todo eso, los hijos de Rucuá y de este charlatán, de este traidor, cura haitiano que estaba en Mao, son iguales.
Ojalá la autoridad tome carta en esto. Bien. Señores, SENASA. Que no me digan que es un caso aislado. Eso es lo primero que sale. Hace un caso aislado de corrupción. No, doña Milagro Ortiz ha dicho que sometió 276 casos. 50 imputaciones y no se ha hecho nada con eso. Claro, el presidente dice, yo no quiero cómplices, yo quiero amigos, no cómplices. Muy bien. Y eso ha ganado elogios de algunos sectores y de voces muy altas, incluso de voces alquiladas por los medios de comunicación del oficial, del gobierno. Y saludan ese gesto del presidente, ese desprendimiento de la amistad de alguien, colaborador de su gobierno, que esté involucrado en actos de corrupción. Muy bien. Pero resulta que hay casos, por ejemplo, ese caso de educación. ¿Dónde están esas voces que le pidan al presidente, presidente, qué fue lo que Ángel Hernández le entregó a usted? ¿Qué informe fue que él hizo de educación cuando sustituyó al señor Fulcar? ¿Qué le dijo ese señor al presidente? Nadie se atreve a preguntarle al presidente, ni a la semanal se atreven. Tal vez hoy se lo preguntaron, no lo sé. Tal vez le han preguntado al presidente, presidente, ¿qué le dijo Ángel Hernández? ¿Qué le escribió sobre el resultado de su llegada al Ministerio de Educación? Porque ese es un caso, señores, que no lo han querido investigar ni ahí en la Cámara de Cuentas, ni el Ministerio Público. Incluso el mismo señor Fulcar pidió que lo investigaran y ni así lo han investigado. Es decir, ¿de quién es amigo Fulcar? ¿Es amigo del presidente? El presidente no defiende cómplices. Muy bien, a él no lo han imputado. El presidente puede decir, bueno, a este señor no lo han imputado, es mi amigo. Muy bien. Es mi funcionario incluso. Muy bien. Pero hay evidencias de que el señor que sustituyó a Fulcar llevó un informe al presidente. Presidente, mire, esto fue lo que yo encontré. Pero nadie sabe qué fue lo que encontró el caballero, porque él no ha dicho, solamente dijo el pecado de que, o mejor dicho, la acción de llevar esa información. El presidente se la ha guardado o le dio curso a eso, o no le ve mérito a lo que ese señor le dijo, porque él no es juez ni es fiscal, es verdad, pero pudo haber buscado un asesor. Mire a ver si eso tiene mérito, mire a ver, Milagro Ortiz, usted cheque eso que dice Ángel Hernández. Es decir, cuando hay casos que quedan así, es difícil mantener esa expresión de que no tengo amigos, de que no tengo cómplices, sino amigos. Ese caso de educación va a quedar ahí pendiente como una especie de espada de Damocles, lamentablemente. Pero SENASA se esperó, hoy creo que se vencía el plazo del sometimiento. Vamos a ver la medida de corrección. Vamos a caer en el mismo dispendio judicial, probablemente, en que han caído los demás. El Coral, el Caracol, ¿cuáles son los otros? El Antipulpo, ya ese, por lo menos sentenciaron al señor Medina. El Caracol, yo creo que ese Caracol era de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas había dicho que también quería indagar en SENASA, pero no encontraba. Se borraron pruebas, porque tanto tiempo con SENASA como en una NASA, y entonces ahí no se sabe si se borraron las pruebas. Hay que ver lo que dicen los allanamientos, vamos a ver lo que van a valorar los jueces en la medida de coerción. Pero esos asuntos de SENASA, señores, ese es un caso sumamente grave. Y la gente no debe esperar que tenga, diríamos, que la acción
que se tomara con esta gente no fuera la misma que se tomara con los otros casos, porque uno sabe que esos son errores de conducta, de manejo del Ministerio Público, hacer toda aquella aparatosidad. No hay necesidad de eso, porque simplemente usted los invita a que vayan. Y estamos totalmente de acuerdo. Mire, señor fulano, mire, Manuel Fermín, nosotros queremos que usted pase por el Ministerio Público. Pase por la oficina de la PECA, que usted va a ser interrogado con respecto a este caso. Bien, pero que no me vayan a buscar con una escolta y una cosa, y 4 agentes con 4 ametralladoras y unos cacos, pero toda aquella aparatosidad sin necesidad. Ahora, si me resisto, búsquenlo como sea, tráiganmelo aquí amarrado como un andullo. Y yo lo llevo amarrado o que me lleven amarrado como un andullo, porque usted no se puede resistir. Y si se resiste, porque oculta algo. Esa es la pura verdad, entiendo yo. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la semana pasada hicimos nosotros un comentario aquí sobre la decisión del presidente Trump de indultar a este señor Hernández de Honduras, expresidente de la República, pero un hombre sometido, sentenciado por traficar o apoyar el tráfico de 400 o más toneladas de cocaína a los Estados Unidos, o de droga. Es posible que también hubiera grandes camionadas de marihuana, tal vez, qué sé yo. Pero nosotros dijimos que era un contrasentido ver a un Trump, o era una contradicción de Trump, perseguir el narcotráfico en Venezuela con tanto, diríamos, con tanto apego a la razón y a la verdad y a la fuerza para vencer ese mal, ese crimen contra los Estados Unidos y los países amigos de Estados Unidos que por su desarrollo son altos consumidores de droga. Porque si usted al mismo tiempo que está presionando para controlar el flujo de la droga a los Estados Unidos, usted libera a uno que transportó 400 o facilitó transportar 400 toneladas. Era una contradicción, decíamos nosotros aquí. Pero eso, hablamos de ese caso la semana pasada, martes o miércoles de la semana pasada. El sábado me encontré con este artículo, precisamente, como análisis noticioso de Tyler Pager, o Pager, que es periodista del New York Times. Este periódico, esto es el magazine del sábado 6 de diciembre, de este sábado. Es decir, yo no soy colaborador del New York Times. Bueno, imagínense ustedes. Y dice Tyler Pager, que no me conoce, ni yo lo conozco tampoco, pero hemos coincidido en lo mismo.
porque es tan evidente eso, tan de bulto, que cualquiera, si no hay que ser un experto observador en esos asuntos para usted ver que hay una contradicción. ¿Qué dice el señor Pager o Pager? Análisis noticioso. Un indulto contradice la campaña contra las drogas. Lo mismo que decíamos nosotros aquí. Es como si yo fuera un colaborador de este caballero. El presidente Donald Trump y sus principales asesores han afirmado que los carteles de la droga representan uno de los peligros más apremiantes para Estados Unidos y han prometido erradicarlos del hemisferio occidental. Como parte de ese esfuerzo, Trump indicó que intensificaría su campaña contra los cárteles, diciendo en redes sociales que el espacio aéreo alrededor de Venezuela debería considerarse cerrado en su totalidad. Dice este señor aquí, el gobierno de Trump ha batallado para justificar claramente su acumulación de una presencia militar tan numerosa en el Caribe. El presidente ha aludido con frecuencia a las operaciones antinarcóticas, pero el tamaño de las fuerzas estadounidenses sugiere ambiciones mayores. Todo el mundo sabe que hay que quitar a este hombre, a estos delincuentes de Venezuela. Muy bien. Dice aquí, en un comunicado, Trump afirmó que había otorgado el indulto porque muchos amigos se lo habían pedido, el del señor Hernández. Le dieron 45 años porque era el presidente del país. Se le podría hacer esto a cualquier presidente, afirmó Trump. Horas después de que Trump anunciara el indulto para Hernández, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, publicó en redes: apenas hemos comenzado a matar narcoterroristas. Óigase bien. Entonces, Hernández fue condenado por conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos y obtuvo un indulto, dijo Tommy Vietor, ex portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que hoy presenta el podcast liberal PodSafe América. Mientras tanto, esos individuos desconocidos que podrían ser pescadores o narcotraficantes o no lo sabemos con certeza, están siendo asesinados en alta mar. Esta política es absurda y descaradamente ilegal. Nosotros decíamos eso mismo, porque es tan evidente eso, tan de bulto, que usted se contradice, usted luchando contra el narco e indultando a un narco de este nivel, como este señor Hernández, expresidente de Honduras, un hombre condenado a 45 años para que se pudriera en la cárcel, para que muriera allí. Fue indultado. Entonces, ¿cuál es la fuerza moral para ir a luchar contra el narcotráfico? Y como dice este señor, contra pescadores. Y además uno sabe que las lanchas cargan droga. Porque aunque sean lanchitas y sean pescadores o se enmascaren de pescadores, República Dominicana recibe muchísimo bulto de esa droga y esa droga no viene de Beata. Esa droga viene de Colombia y de Venezuela y a República Dominicana o de Panamá, porque todo eso son unos cruces por ahí. Esas áreas selváticas que son todas vecinas o fronterizas todas, entonces el destino es Santo Domingo, pero eso no viene flotando solo, esa droga vienen y la traen ahí, entonces no son simples pescadores, uno lo sabe. Lo contradictorio es que usted libere a un hombre que ha metido 400 toneladas, 10 veces más que Quirino, 11 veces más que Quirino, que llevó 30 y le cantaron 9 años, poco también, pero a este señor le cantaron 45 años. Entonces lo indultan y no ha pasado nada. Esas cosas son las que deterioran la credibilidad. Y por eso Estados Unidos no es verdad que va a ser más grande, como dijo Trump. Estados Unidos es grande, pero
Con políticas de ese tipo lo van a hacer pequeño, disminuido, un enano. Y más, dinamitando a los amigos de Europa y de Japón y de Corea y todos aquellos países. Hoy Trump lo considera como no amigos. Esos fueron los que secaron a Estados Unidos, según Trump. Una barbaridad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.